En el video anterior comenzamos a estudiar el libro de Apocalipsis y vimos que este libro no es una revelación de bestias y cuernos, sino la revelación de Jesucristo. El libro comienza presentándonos a Cristo como un vigilante sumo sacerdote que cuida que el fuego de los candeleros nunca se apague. Y el mismo Cristo nos dio al final de este primer capítulo el significado de los candeleros. Los candeleros representan la iglesia cristiana. ¿Y qué significa el fuego? Eso lo veremos en este video. Explicamos también en el video anterior que el libro de Apocalipsis, al igual que el libro de Daniel, contienen varias profecías. Esas profecías van a seguir las reglas ya aprendidas cuando estudiamos a Daniel, que las profecías apocalípticas comienzan todas a cumplirse en el momento mismo en que son dadas, y desde ahí se extienden hacia el futuro hasta el establecimiento final del reino de gloria de Dios. La gran mayoría de las interpretaciones en el mundo protestante no siguen este principio. No lo siguen cuando estudian a Daniel, y mucho menos lo siguen cuando estudian el Apocalipsis. Ellos les dan a cada profecía un significado particular. No se dan cuenta que la visión de las 4 bestias y la visión del carnero y el macho cabrío representan el mismo periodo que el sueño de la estatua. Ellos quieren que signifiquen algo diferente y novedoso. Y si para empezar no saben interpretar la visión de la estatua del sueño de Nabucodonosor, que es la más simple y la base para todas las demás profecías, ¿qué podemos esperar de su interpretación de las demás profecías? Especialmente el Apocalipsis, que tiene la peculiaridad de comprender varias visiones proféticas dentro de una visión principal. Como ya dijimos en el video anterior, la visión principal es la que nos presenta a Cristo, realizando la obra de preparar el lugar para nosotros. Y Cristo dijo: si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que el tema de esa visión principal y del libro de Apocalipsis es la obra de preparar lugar para nosotros. Esa obra es lo que conocemos como el continuo. Y el punto culminante de esa obra es que cuando Cristo haya preparado lugar para nosotros, vendrá otra vez y nos tomará consigo, para que donde Él está, nosotros estemos también. Pero la gran mayoría de las interpretaciones de las profecías no entienden estas cosas. Su interpretación termina girando no en torno a Cristo, sino en torno a conflictos bélicos entre naciones luchando por el petróleo, el agua y cosas semejantes. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Mateo 24? Que habría guerra y rumores de guerra, pero que aún no sería el fin. Sin embargo, la mayoría de las interpretaciones, por lo general basadas en la interpretación futurista, terminan girando precisamente en torno a guerras y rumores de guerra. Las mismas cosas que Cristo dijo que es necesario que acontezcan, pero que aún no sería el fin. Pero ya veremos que el asunto en controversia no es el petróleo, ni las fronteras, ni el agua, ni las guerras que tales cosas pueden provocar. El asunto en controversia, no solo en el Apocalipsis, sino en toda la Biblia, es la adoración. ¿A qué Señor servimos? ¿Sea a Dios o a algún otro? Claro, si le preguntan, todos los cristianos responderán que a Dios. Pero Cristo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nosotros podemos decir todo lo que queramos, que adoramos a Dios, podemos gritarlo, escribirlo en las paredes, llevarlo en nuestras camisetas, en los bumpers de nuestros autos. Pero es nuestra obediencia lo que define a quién adoramos. Pero que la gente termine creyendo en interpretaciones erradas de las profecías ya estaba predicho en las mismas profecías. El anticristo pensaría en cambiar los tiempos proféticos, y lo consiguió al inventarse la doctrina del futurismo durante el Concilio de Trento e infiltrar esa doctrina dentro del protestantismo. Pero el texto dice: pensará. Así que no lo lograría del todo, ni cambiar los tiempos proféticos, ni cambiar la ley. Pues ahora hay un pueblo que conserva la interpretación correcta de las profecías y no anda buscando excusas para disimular la desobediencia. Hoy comenzaremos a estudiar la profecía de las 7 iglesias, que nos tomará 4 videos. Además de que aún tenemos pendiente explicar el significado del testimonio de Jesucristo y a Jesucristo como el testigo fiel. Las cartas a las 7 iglesias tienen un doble, o podríamos decir un triple significado. Número 1. Cada una de esas cartas contiene un mensaje que estaba dirigido a las 7 iglesias literales que aquí se mencionan, y que eran pertinentes para cada una de ellas en la última década del primer siglo. Segundo, está el mensaje profético que cada una de esas cartas se encierra,
Cada una de esas iglesias va a representar un periodo en la historia del cristianismo, desde los días de Juan hasta el fin del mundo, dado en el orden cronológico en que debía suceder. Ese es el significado que más nos interesa. Y el tercer significado, y el más importante, es uno que muchas veces se pasa por alto. Y es que el mensaje enviado a los cristianos de cada una de las 7 iglesias encierra un mensaje que también es pertinente para todos los cristianos de todas las épocas. De modo que no debemos pensar ni por un segundo que porque nosotros vivimos en determinado tiempo de la historia, solo nos aplica el mensaje enviado a la iglesia que corresponde a nuestros días, y que los mensajes enviados a las otras 6 iglesias no tienen ninguna relevancia para nosotros. Eso es un error. También hay un mensaje y una enseñanza para nosotros en los mensajes a las otras 6 iglesias. Y por eso es que las estudiaremos las 7. Pero antes de entrar al estudio de la primera carta, quiero aclarar que así como las cartas de las 7 iglesias representan toda la historia de la iglesia cristiana, desde su fundación hasta el fin del tiempo de la gracia, la visión introductoria del capítulo 1 no representa algo que ocurrió por algún tiempo en el pasado. El cuidado de Cristo por su iglesia perdura durante todo el periodo comprendido en la profecía de las 7 iglesias. Aún estamos en el tiempo de la gracia, al menos hasta hoy, 11 de febrero del 2019. Aún Cristo continúa su obra continua. Aún Cristo sigue vigilando diligentemente que el fuego de las lámparas no se apague, y lleva en su diestra a sus obreros, y continuará haciéndolo mientras dure el tiempo comprendido dentro de la profecía de las 7 iglesias. Las cartas que Cristo envía por medio de Juan comienzan presentando al originador del mensaje usando algunas de sus características vistas en el capítulo 1. De modo que los mensajes a las 7 iglesias se mantienen siempre ligados a la visión de aquel que camina entre las iglesias y vigila atentamente que su fuego no se apague. Estas cartas presentarán a las iglesias sus virtudes y los defectos que aquel que las vigila ha notado en ellas. Pero no solo lanza su crítica a las iglesias, sino que además les da el remedio para corregir lo que anda mal. Apocalipsis 2, verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Quién es este ángel? No puede ser un ser celestial porque ellos ven el rostro de Dios cada día. Así que no hace ningún sentido que Cristo envíe un mensaje a un ángel del cielo por medio de Juan. Ya cuando estudiamos a Daniel vimos que la palabra ángel significa mensajero y que no todos los mensajeros son celestiales. En Apocalipsis 1:20 Cristo dice: las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y en Daniel 8:10 leemos: y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Y obviamente el anticristo no puede pisotear ángeles celestiales. Un solo ángel celestial es más que suficiente para acabar con un ejército. Tanto las estrellas de Daniel 8:10 como los ángeles de las iglesias representados por las estrellas en la mano derecha de Cristo representan a los líderes de la iglesia. Son mensajeros humanos, aquellos que esparcen el evangelio. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que sostiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas: yo sé tus obras y tu fatiga y paciencia, y que tú no puedes tolerar los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has tenido paciencia y has trabajado por mi nombre, y no has desfallecido. El nombre Éfeso significa deseable, el nombre perfecto para describir la iglesia original que Cristo fundó, y que en cuestión de décadas esparció el evangelio por todo el imperio romano y más allá. Dios escogió a Israel para que fuera su pueblo peculiar, y que por su ejemplo se volviera luz a todas las naciones. Pero en lugar de ser un pueblo peculiar y apartado, el pueblo de Israel fue uno más del montón, haciendo las mismas cosas que hacían todos los demás pueblos. Dios le dio una segunda oportunidad, 70 semanas proféticas para que cumpliera su misión de ser luz a las naciones. Pero esta vez se encerró en su exclusivismo y en la arrogancia de creerse el pueblo de Dios, merecedor de todas sus promesas, aun cuando no cumplía para nada su misión.
Cristo les anunció su verdadera situación una y otra vez, en parábolas como la de los dos hijos. Uno que dijo a su padre: yo haré tu voluntad, pero no la hizo, que representa a Israel. Y el otro que dijo que no iría, pero luego se arrepintió y fue, que representa a los gentiles que se unieron a la iglesia de Cristo, por la parábola de los labradores malvados, a los cuales se les encomendó una tarea, pero ellos prefirieron usar su posición para su propio beneficio egoísta. Y el dueño de la viña, que es Dios, les envió mensajeros, que fueron los profetas, y finalmente les envió a su hijo, al cual mataron. Se lo dijo también en la parábola de la higuera, que años iban y años venían, pero nunca daba fruto. Y el dueño de la viña le dice al viñador: córtala, porque lo que está es ocupando el terreno. Pero el viñador le dice: permite que excave alrededor y la abone, y veamos entonces si da fruto. Esa segunda oportunidad representa las 70 semanas. Es más, se lo dijo mucho antes con la parábola de la viña en el libro de Isaías, la cual Dios plantó y la cercó e hizo todo lo necesario para que fuera una viña productiva, pero al final lo que dio fueron uvas silvestres. Asimismo, Dios dio a Israel los 10 mandamientos. Los instruyó a construir un santuario para él habitar en medio de ellos. Estableció todo un sistema de ritos y sacrificios para que les recordara cuál era la paga del pecado y el sacrificio expiatorio que nos libraría de esa muerte. Les dio las Sagradas Escrituras. Les envió profetas. ¿Qué no hizo Dios que pudiera haber sido hecho? Pero con todo, dieron los mismos frutos que daban cualquiera otra de las naciones que no recibieron de parte de Dios ninguna de las cosas que Dios dio a Israel. Y finalmente se los dijo, no en parábolas, sino en arroz y habichuelas. Ustedes no hacen nada de lo que Dios les mandó, y por lo tanto, ustedes no son hijos de Dios, sino hijos del diablo. ¿Recuerdan lo que dijimos hace un momento? Que el asunto en cuestión en las profecías no es el petróleo, ni las fronteras, ni el agua, sino la adoración. Y a quien obedecemos define a quien adoramos. La nación de Israel fue un pueblo que de la boca para afuera honraba a Dios, pero de la boca para adentro, su corazón estaba muy lejos de Dios, pues en lugar de obedecer a Dios, obedecían mandamientos de hombres. Por eso Dios suscitó un nuevo pueblo. Ese nuevo pueblo es su iglesia. Y su iglesia sí cumplió con la misión. Lo que Israel no hizo durante los muchos siglos que Dios los toleró, la iglesia de Cristo lo hizo en solo décadas. De modo que definitivamente la iglesia era un pueblo deseable, pues era un pueblo conforme a la voluntad de Dios. Éfeso representa esa iglesia original, la iglesia que vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, la verdadera iglesia apostólica. Representa el cristianismo desde el año 31, año en que se derramó el Espíritu Santo, hasta alrededor del año 100, cuando se estima que murió el apóstol Juan. Verso 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, porque si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Mas tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. La iglesia apostólica fue sin duda una iglesia deseable, pero recuerden que Juan recibió esta visión a finales del periodo comprendido por la iglesia de Éfeso. Y ya en los Hechos de los Apóstoles vemos a Pablo luchando contra los conversos judíos que aún mantenían sentimientos exclusivistas e insistían en la circuncisión y en cosas semejantes. Lo vemos también en las cartas de Pablo. Pero también se nos habla de otras doctrinas, no necesariamente de origen judío, que se estaban introduciendo en la iglesia. Es más, antes de que Juan fuera enviado a Patmos, ya estaba viéndose en la iglesia de Éfeso una tendencia, especialmente entre los nuevos conversos y los más jóvenes, a aceptar filosofías novedosas de moda en aquellos días. Cuando Juan es puesto en libertad y regresa a Éfeso, se encuentra que hay hermanos que dudaban de la divinidad de Cristo, de que Cristo fuera Dios. Es entonces que Juan se siente inspirado a escribir su evangelio.
en el cual se destaca la divinidad de Cristo. En cuanto a los nicolaitas, la Biblia no dice nada respecto a su origen y creencias. Escritores del segundo siglo como Ireneo afirman que se trata de Nicolás, uno de los 7 diáconos de Hechos 6:5, que apostató adoptando creencias gnósticas. Aunque no hay manera de probar que el Nicolás de Hechos 6:5 sea responsable, sí es muy probable que la iglesia de final del primer siglo tuviera que vérselas con el gnosticismo, porque además de su evangelio, Juan escribe Primera de Juan, que precisamente trata el asunto del gnosticismo. Pero sea quienes fueran esos nicolaitas, los miembros de la iglesia de Éfeso, cuando leyeron esto, allá para el año 96, supieron perfectamente a qué se refería. Y nosotros no debemos concentrarnos en que los nicolaitas fueran gnósticos, pues los nicolaitas son en realidad una representación de todas las falsas doctrinas que pululaban en aquel entonces y que buscaban introducirse en la iglesia. Al diablo no le importa lo que usted crea, siempre y cuando no sea la verdad. Y como hemos dicho, las falsas doctrinas han sido una amenaza constante para la iglesia aún desde sus mismos orígenes. Pero en ningún lado Cristo señala la herejía como uno de los defectos de la iglesia de Éfeso, sino todo lo contrario. Más tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Sí, las falsas doctrinas siempre estuvieron al acecho, pero la iglesia de Éfeso fue una iglesia que se repudió toda aquella doctrina que no concordara con la palabra de Dios. Nótese que lo que se aborrece no son los nicolaitas sino sus obras. Ahora, la iglesia de Éfeso fue la iglesia deseable, la que llevó el evangelio a todo el mundo. Y fue una iglesia que supo también mantener puro ese evangelio. Pero tuvo un defecto. Pero tengo que contarte que has dejado tu primer amor. Esto del primer amor es un decir. No es que haya un primer amor, un segundo amor, un tercer amor. Cuando hablamos de primer amor, de que alguien se ha apartado del primer amor, no decimos que debe alcanzar el segundo amor. Decimos que debe regresar al primer amor. Y que en realidad solo hay un amor. Y solo a ese único amor podemos volver. En la Biblia hay muchos símbolos, muchas parábolas, muchas semejanzas. Y tengo que confesarle que no soy muy amante a las metáforas y al lenguaje figurado. Cuando escucho a algún predicador hablando, por ejemplo, del primer amor y que debemos volver al primer amor, y no acaba de definir qué es el primer amor, me desespero. Y si usted, a pesar de lo enredado de mi hablar, aún sigue viendo estos videos, seguramente también prefiere las respuestas categóricas. Ciertamente en la Biblia hay muchos símbolos, muchas parábolas, muchas semejanzas. Y pudiera parecernos que hay muchas cosas diferentes que aprender. Pero la realidad es que no. En la Biblia no hay muchas cosas diferentes que aprender. Lo que hay en realidad son unos cuantos principios, pero que se repiten muchas veces y en muchas formas distintas, a ver si de alguna forma logran entrar en nuestra mente. Sepa usted que esta carta a la iglesia de Éfeso no es la primera carta que el Espíritu Santo dio a esta iglesia. Y el Espíritu había enviado una carta a la iglesia de Éfeso unas cuantas décadas antes. La carta de Pablo a los Efesios. Y si hay algo que se enfatiza en esa carta, es la unidad de la iglesia. La unidad en el amor fraternal y la unidad en la fe. Si no hay unidad en la fe, si unos creen una cosa y otros otra, es más difícil que haya unidad en el amor. La unidad es absolutamente necesaria para que la iglesia pueda obrar con poder. Ahora, eso no quiere decir que vamos a sacrificar la verdad en favor de la unidad, porque la verdad es igualmente necesaria para que la iglesia pueda obrar con poder. La carta de Pablo a los Efesios enfatiza el amor, y la carta de Apocalipsis a la iglesia de Éfeso les señala que han dejado el primer amor. Como les dije, puede que nos parezca que en la Biblia hay demasiadas cosas que aprender, pero en realidad solo son unos cuantos principios. Pero se los pongo más fácil aún. Todo se resume en el amor. El problema con el amor es que nosotros somos incapaces de amar. Cuando Dios creó al hombre, dijo: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Está hablando de algo que va más allá de meramente tener dos ojos, la cabeza sobre el cuello, la nariz entre los ojos
va más allá del aspecto físico. La Biblia dice que Dios es amor. También dice que Dios es espíritu. Sepa usted que ambas cosas son lo mismo. Y así como Dios es espíritu y es amor, el ser humano también lo era. Pero una vez el hombre pecó, su naturaleza cambió. El hombre dejó de ser amor y se volvió egoísta. Olvídese de lo que digan los diccionarios. La salvación no viene de la Real Academia de la Lengua Española. El odio no es lo opuesto al amor. Lo opuesto al amor es el egoísmo. El odio no es más que un mero resultado de la insatisfacción de nuestros deseos egoístas. Somos egoístas. Esa es nuestra naturaleza. Y por consiguiente, somos incapaces de amar. El diablo sabía esto muy bien. Él mismo lo había experimentado. Y cantó victoria cuando Adán y Eva pecaron, sabiendo que ya nunca podrían volver a recuperar aquella naturaleza, sino que seríamos egoístas tal y como Él es. Pero Dios le aguó la fiesta. Él pensaba que el ser humano sería irremediablemente su aliado en el mal. Pero Dios le dijo: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Sí, somos egoístas. Esa es nuestra naturaleza. Y por consiguiente somos incapaces de amar. Pero aquella naturaleza espiritual, aquella naturaleza de amor, puede ser restaurada en nosotros por el Espíritu Santo. El amor es el fruto del Espíritu. Eso que llamamos santificación no es otra cosa sino la restauración de aquella naturaleza de amor. No olviden lo que les dije hace un momento. En la Biblia no hay muchas enseñanzas, sino los mismos simples principios expresados de distintas maneras, para ver si en alguna de ellas los podemos asimilar. Pues les diré que el fruto del Espíritu, la santificación y el nuevo pacto son todos la misma cosa: la restauración de la naturaleza de Dios en el ser humano. ¿Qué dice el nuevo pacto? Pondré mi espíritu en vosotros y haré que andéis en mis mandamientos y mis leyes y los pongáis por obra. ¿Acaso todos los mandamientos no se reducen a amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Al final, todo se resume en amor. Si la gente entendiera esto, no tendría problemas entendiendo a Pablo cuando dice que la letra mata pero el espíritu vivifica. ¿Sí? Hay 10 mandamientos, pero esos mandamientos están escritos para señalar el pecado. En otras palabras, están escritos para los pecadores. El pecador, en su naturaleza egoísta, ve el mandamiento y dice: no mataré, porque si mato me va a ir mal. Pero el que está en el espíritu discierne las cosas espirituales. Él no necesita que el mandamiento le diga: no matarás. El amor hacia su prójimo le dice no solo que matar está mal, sino que hay mucho más dentro del mandamiento que meramente el acto de matar. Por eso es que Cristo, que de paso las palabras Cristo y Mesías significan ungido, y Cristo, ungido del Espíritu Santo como lo estaba, dijo: ¿oíste que fue dicho, no matarás? Pues yo les digo que el que en su corazón le deseó mal a su prójimo, ya lo mato. Volviendo a la iglesia de Éfeso, la iglesia fundada por Cristo, a esa iglesia Cristo le encomendó aquella tarea que el pueblo de Israel nunca cumplió: ir y hacer discípulos. Pero antes de comenzar esa tarea, les hacía falta algo. Por eso Cristo les ordenó quedarse en Jerusalén, hasta recibir lo que les hacía falta: el poder del Espíritu Santo. Cristo había orado por su iglesia, pidiendo que llegasen a ser uno, así como Dios es uno. Después de todas aquellas instrucciones y de que Cristo hubiese ascendido al cielo, aquellos discípulos que antes egoístamente habían estado riñendo sobre quién sería el mayor, se dieron cuenta de sus pecados. Antes se sentían dignos de ser el mayor, pero ahora se sentían indignos y malos siervos. Comenzaron a humillarse, a pedirse perdón unos a otros. Y cuando todos ellos llegaron a ser uno, así como Cristo y el Padre son uno, el Espíritu se derramó con poder sobre la iglesia. Esa es la iglesia de Éfeso, la iglesia deseable,
Eso es lo que Dios desea que lleguemos a hacer. Y sobre todo los presentes aparecieron lenguas como de fuego, símbolo del poder del Espíritu Santo que obraba dentro de ellos. Y así como aquellas lenguas de fuego representaban el poder del Espíritu Santo, el fuego que arde en los 7 candeleros también representa el poder santificador del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos santifica, el que toma este corazón egoísta de piedra y lo convierte en un corazón de carne, el que nos da el fruto del amor. ¿Recuerdan que en la Biblia no hay muchas cosas sino las mismas dichas en distintas maneras? Pues aquí les va otra. El fuego del Espíritu y el primer amor son la misma cosa. Por eso es que después de señalarle a la iglesia de Éfeso que había dejado su primer amor, Cristo les advierte: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. ¿Por qué habría Cristo de quitar el candelero de su lugar? Pues porque el fuego se estaba apagando. El fuego del primer amor. El fuego del Espíritu. Lea la carta de Éfeso de arriba abajo. Lo único malo que Cristo dice a la iglesia de Éfeso es que había dejado su primer amor. Y por haber dejado su primer amor, estaba a punto de quitar su candelero de su lugar. ¿Por qué habría Cristo de quitar el candelero si no es porque se hubiera apagado? No es una conclusión alada por los pelos. El primer amor es el fuego del Espíritu. Pero, ¿qué provocó que la iglesia de Éfeso perdiera su primer amor? Sin duda, su misma lucha contra el error. Lo primero es que cuando alguien en la iglesia aparece con algunas doctrinas raras, no puede sino crear división. Porque cuando los seres humanos nos convencemos de algo, que alguien venga y nos diga que estamos equivocados, hiere nuestro ego. No olviden que somos egoístas por naturaleza. Son muy pocos los que son lo suficientemente humildes como para dejarse corregir. La mayoría simplemente se enfoca en atender los argumentos en favor de su teoría y prefiere ignorar todo aquel argumento que la desmienta. Pero la obstinación de los que se enredan con falsas doctrinas no es el único problema. También los que defienden la sana doctrina cogen el peligro de que su naturaleza egoísta aflore y que adopten una actitud de superioridad, la cual también crea división. Es necesario que hagamos frente al error, pero no debemos caer en el engreimiento de creernos que porque sabemos mucha Biblia y mucha teología, tenemos la salvación en el bolsillo. Y aunque el gnosticismo no sea una creencia popular hoy día, sí hay muchas creencias que llevan al mismo resultado. La palabra gnóstico o gnosticismo viene del griego gnosis, que significa conocimiento. Según el gnosticismo, lo que importa no es lo que uno hace, sino el conocimiento. Esta creencia parte de una errada interpretación de las palabras de Pablo en Romanos 7:25, donde dice: así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Según los gnósticos, Pablo está diciendo que lo que importa es que yo en mi mente conozca que la ley de Dios dice: no robarás. Yo puedo robar todo lo que quiera, pero lo que yo haga en mi cuerpo no importa, siempre y cuando en mi mente entienda que robar es malo. Y usted preguntará: ¿quién cree en tales cosas hoy día? Bueno, hay de todo en la viña del Señor. Ya mencionamos a uno que predicaba algo similar cuando hablamos de los falsos cristos y los falsos profetas en el video sobre Mateo 24. Pero yo no conozco ninguna denominación reconocida que tenga creencias gnósticas como las que estamos mencionando. Pero sí hay muchas, o mejor dicho, la gran mayoría de las iglesias cristianas predican un evangelio que, al igual que el gnosticismo, convierte la gracia de Cristo en libertinaje. Me refiero a la prédica de que Cristo clavó los 10 mandamientos en la cruz y que ya no es necesario guardarlos. A eso le sumamos el evangelio a medias que nos habla de la justificación, pero se olvida de la santificación. Y si encima le añadimos la manera como es presentada la Biblia en todas las iglesias cristianas, donde se dan algunas cosas por correctas y otras no, como si hubieran errores en la Biblia, o la tendencia a darle significados místicos a cosas que deben ser entendidas literalmente, como lo es el relato de la creación y la caída del hombre, buscando acomodar la Biblia a las filosofías de moda,
como la teoría de la evolución, o cuando enseña que en la Biblia hay cosas que solo eran pertinentes para la gente de aquel tiempo, tal como lo enseña el dispensacionalismo, que hoy día es creído, enseñado y predicado en todas las iglesias protestantes, salvo con 2 o 3 excepciones, con tales creencias que enseñan que nada se puede hacer para dejar de pecar, pero que en realidad pecar no es tan grande problema porque Cristo siempre nos perdona, que presentan a la Biblia no como la infalible palabra de Dios, sino como un libro plagado de errores en el cual hay que rebuscar qué es correcto y qué no lo es, y que enseña que los 10 mandamientos han quedado obsoletos, no se puede obtener otro resultado que una cristiandad mediocre, incapaz de reflejar al Cristo al cual profesan seguir. Por eso es que, siendo el cristianismo la religión más numerosa en el mundo, es incapaz de convertir al mundo, porque no es sino una religión de doctrinas y mandamientos de hombres, tal y como lo era el judaísmo al tiempo de Cristo. Y tal y como el judaísmo fracasó en ser luz a las naciones, la cristiandad también ha fracasado. No es sino un montón de gente tomando el nombre de Dios en vano. El resto de las religiones del mundo simplemente nos mira y dice: si eso es el cristianismo, no me interesa. Pero aunque el pueblo judío como nación fracasó, siempre hubo un remanente fiel que amó a Dios y procuró hacer su voluntad. De ese remanente fiel, dentro del pueblo judío, Cristo levantó su iglesia. Y la profecía de las 7 iglesias nos lleva a través de la historia mostrándonos a ese remanente fiel. Y sí, la iglesia de Éfeso flaqueó y había perdido su primer amor, pero supo sobreponerse y logró sobrevivir aún después de muerto el último de los apóstoles. Verso 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que se mantenga venciendo, le hará comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ya desde el principio de esta profecía de las 7 iglesias se nos señala hacia la conclusión, el establecimiento del reino de Dios. Y se anuncia la recompensa de los justos, cuando finalmente este mundo injusto termine y el bien triunfe sobre el mal. Si la experiencia de Éfeso es la tuya, si sientes que has perdido el primer amor, lee lo que Juan le escribe a la iglesia profética de Éfeso en Juan 13, el verso 31 en adelante. La iglesia apostólica salió con poder a predicar el evangelio por todo el mundo, como se derramó sobre ella el Espíritu Santo en Pentecostés. Pero ese derramamiento del Espíritu no salió de la nada. Hubo un trabajo previo que el Espíritu hizo durante los 3 años y medio que anduvieron con Cristo en la tierra. Pero el poder del Espíritu no se había manifestado porque el orgullo y las divisiones entre los discípulos no se lo permitían. Pero durante esos 10 días después de que Cristo ascendió al cielo y el Espíritu les recordó las palabras de Cristo, pero en especial las de aquella última noche antes de su crucifixión, los corazones de piedra fueron enternecidos. Los discípulos dejaron de mirar las faltas de los otros y vieron las suyas propias. Se humillaron, se pidieron perdón unos a otros. Y cuando llegaron a ser uno, como Cristo en el Padre y el Padre en Cristo, el Espíritu descendió con poder. El derramamiento del Espíritu Santo no es algo reservado exclusivamente para el Pentecostés y que algún día se volverá a repetir. El derramamiento del Espíritu es algo que siempre ha estado disponible y está disponible hoy. Somos nosotros los que le ponemos freno por la dureza de nuestro corazón. Hágame caso. Tome el remedio que tomó la iglesia de Éfeso. Lea Juan 13 del verso 31 en adelante. Lea Primera de Juan y lea la carta de los Efesios. Verso 8. Escriba al ángel de la iglesia en Esmirna. El primero y postrero, que fue muerto y vivió, dice estas cosas. Yo sé tus obras y tu tribulación. Esmirna significa olor fragante, o mirra fragante. Se refiere a la resina gomosa de la planta cuyo nombre botánico es Comipora mirra. Esta resina tenía varios usos en la medicina, como estimulante y descongestionante, para tratar heridas y úlceras, para embalsamar muertos y mezclada con vino como anestésico.
El hecho de que la mirra retarde la descomposición la convierte en un buen símbolo de la iglesia cristiana para este periodo, que son los tiempos de la persecución por parte del Imperio Romano. La mirra, además de retardar la descomposición, esconde los malos olores, pero para ello es necesario que se machaque o pulverice en un mortero. Una vez hecho esto, puede mezclarse con alguna otra sustancia que le sirva de emulsificante, como aceite de oliva, para así poderlo untar. Otra forma de usarla es quemándola, ya sea sola o mezclada con incienso. Y tal como la mirra, la iglesia de Esmirna, que comprende el periodo del año 100, año aproximado de la muerte de Juan, al 313, año de la proclamación del edicto de Milán, fue machacada, pulverizada y sometida al fuego de la persecución, y su testimonio se esparció como olor fragante. Y así como la mirra retarda la descomposición, la persecución que sufrió la iglesia de Esmirna sirvió para evitar la descomposición del evangelio por la muerte espiritual de sus miembros y la contaminación con falsas doctrinas. La persecución provocó que solo los verdaderos cristianos, aquellos dispuestos a obedecer a Dios sin importar qué, perseveraran dentro de la iglesia. Como mencionamos en el primer video, ya la iglesia había experimentado persecuciones por parte de Nerón y otros emperadores caprichosos. El mismo Juan se encontraba preso debido a la persecución del emperador Domiciano. Esa persecución continuó durante los reinados de Trajano, Adriano y Marco Aurelio, pero fue una persecución local y esporádica. Una temporada había persecución en esta región, se calmaba y comenzaba en otra región. Los romanos veían el cristianismo como algo que atentaba contra su estilo de vida, y los emperadores no fueron la excepción. Con el emperador Decio, la persecución dejó de ser local y esporádica y se convirtió en general y sistemática. Ya no era que había persecución aquí y me mudo a otro lugar hasta que se calme. Ahora la persecución era en todo el imperio todo el tiempo. Esa misma persecución general y sistemática iniciada por Decio la continuó Valerio. Estas persecuciones que empezaron bajo el imperio de Nerón, cerca del tiempo del martirio de San Pablo, continuaron con mayor o menor furia por varios siglos. Los cristianos eran inculpados calumniosamente de los más espantosos crímenes y eran señalados como la causa de las mayores calamidades, hambres, pestes y terremotos. Como eran objetos del odio y sospechas del pueblo, no faltaban los delatores que por vil interés estaban listos para vender a los inocentes. Se los condenaba como rebeldes contra el imperio, enemigos de la religión y azotes de la sociedad. Muchos eran arrojados a las fieras o quemados vivos en los anfiteatros. Algunos eran crucificados, a otros los cubrían con pieles de animales salvajes y los echaban a la arena para ser despedazados por los perros. Estos suplicios constituían a menudo la principal diversión en las fiestas populares. Grandes muchedumbres solían reunirse para gozar de semejantes espectáculos y saludaban la agonía de los moribundos con risotadas y aplausos. La iglesia de Esmirna es la iglesia de las catacumbas, la iglesia de los mártires. Es cierto que siempre hubieron mártires y persecución, pero en el pasado, por lo general, fueron los líderes de la iglesia, aquellos representados por las estrellas en la mano derecha de Cristo, los que sufrían el martirio. Pero ahora, líderes o no líderes, mujeres, ancianos, niños y hasta infantes, eran martirizados cruelmente. La muerte estaba casi garantizada para todo aquel que fuera cristiano en esta época. Por eso es que Jesús se presenta a la iglesia de Esmirna como el que fue muerto y vivió. Básicamente Cristo les está diciendo, no teman a la muerte. Yo morí y ahora estoy vivo. Y los remata diciendo, continúa fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Que de paso no es nada nuevo. Cristo dijo eso mismo cuando estuvo en la tierra. En Mateo 10:39, en Mateo 16:25, en Marcos 8:35, en Lucas 9:24 y en Lucas 17:33. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Es lo mismo dicho en palabras diferentes. Bienaventurados sois cuando os vituperen y os persigan, y se diga toda clase de mal de vosotros por mi causa, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos.
que así persiguieron a los profetas que estuvieron antes de vosotros. ¿Y cuál es ese galardón? La vida eterna. Yo sé tus obras y tu tribulación, y tu extrema pobreza, pero eres rico. Está claro que la pobreza de la cual Cristo está hablando aquí no es espiritual. Espiritualmente eran ricos. La pobreza más bien se refiere a la situación precaria en que se encontraban a causa de la persecución. En las persecuciones más escarnizadas, estos testigos de Jesús conservaron su fe sin mancha. A pesar de haberse privados de toda comodidad y aún de la luz del sol mientras moraban en el oscuro pero benigno seno de la tierra, no profirieron quejas. Con palabras de fe, paciencia y esperanza, se animaban unos a otros para soportar la privación y la desgracia. La pérdida de todas las bendiciones temporales no pudo obligarlos a renunciar a su fe en Cristo. Las pruebas y la persecución no eran sino peldaños que los acercaban más al descanso y a la recompensa. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. Ya las 70 semanas pasaron, así que no está hablando de judíos literales. Esto sin duda se refiere a aquellos cristianos cobardes que preferían transigir y disimular su fe para no ser perseguidos, y que por lo general terminaron convertidos en traidores y acusadores de sus hermanos. Esos también son los mismos que una vez se declara tolerancia para el cristianismo, comenzarán a empujar la intolerancia hacia los no cristianos, y eventualmente hacia los cristianos que no lo son a la manera que ellos pretenden. A esto de pretender ser cristiano, que aquí se le denomina como una blasfemia, no es sino una violación del tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Dios en vano. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Muchos entienden que esos 10 días representan 10 años, que van desde el 23 de febrero del año 303, cuando Diocleciano y Galerio comenzaron la peor persecución que habrían de sufrir los cristianos por parte del Imperio Romano, hasta junio del 3013, cuando Luis y Constantino declaran el Edicto de Milán, que devolvió las propiedades confiscadas a las iglesias y legalizó el cristianismo. Pero como eso no son exactamente 10 años, sino casi 10 años y medio, otros entienden que cuando habla de 10 días, ese número 10 debe entenderse como frecuentemente se usa el número 10 en la Biblia, como un número redondo que no pretende ser específico ni literal, tal como ocurre en Eclesiastés 7:19, en Isaías 5:10, en Daniel 1:20, en Amós 9:6, en Ageo 2:16, en Zacarías 8:23, en Mateo 25:1 y 28, en Lucas 15:8, entre otros. Mi opinión es que una cosa no contradice la otra, que los 10 días pueden ser un número redondo, que no pretende ser específico ni literal, pero seguir siendo una referencia directa a la peor persecución comenzada por Diocleciano y Galerio, en el año 303. Otros argumentan que Galerio dejó sin efecto la persecución contra los cristianos en el año 311. Tras la muerte de Galerio, el imperio quedó dividido entre Constantino, Magencio, Licinio y Maximino. Y Maximino en realidad no le prestó ningún caso al edicto de tolerancia de Galerio, sino que continuó persiguiendo a los cristianos hasta agosto del 313. Así que por más vuelta que les busquen, el año 313 es el año donde la persecución de los cristianos por parte de la Roma pagana llega a su fin. Continúa fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. La Biblia se refiere a la muerte como un sueño, del cual aquel que fue muerto y vivió nos garantiza que seremos despertados. Por eso es que no debemos temer a la muerte, porque Él tiene poder para resucitarnos y darnos la corona de vida. Ahora, hay una segunda muerte, la que sufrirán aquellos que no se hayan arrepentido de sus pecados, cuando el fuego de Dios los consuma y dejen de existir para siempre. De esa muerte, como veremos al final de Apocalipsis, no hay resurrección.
Hasta aquí llegaremos en este video. En el próximo video cubriremos las próximas dos iglesias, Pérgamo y Tiatira. Hasta el próximo video y que Dios les bendiga.